Cualquier ser vivo genera un impacto sobre el entorno, ya sea negativo o positivo. La clave está en la relación entre la densidad de la población a la que pertenece ese ser vivo y la manera que tiene de convivir con su medio. En Canarias, la insularidad confiere además a esta cuestión un mayor interés, con un territorio físicamente delimitado. La primera cuestión que deberíamos plantear y tener clara es que cada grupo humano deja una huella concreta, particular, en el entorno que habita y que ocupa. Tenemos que pensar que no solamente es el medio natural el que incide e influye en la sociedad, sino que tienen un papel preeminente y fundamental la manera en la que ese grupo humano vive. Su manera de organizarse socialmente, su economía, su propia cultura van a determinar como ningún otro elemento la huella que dejan en ese paisaje que están habitando. Los primeros pobladores de las islas también provocaron cambios en el entorno natural y paisajístico, unas transformaciones que van cambiando con la cultura y la economía predominante en cada época de los más de 1000 años de historia aborigen hasta la llegada de los conquistadores. Tenemos que pensar que el archipiélago canario no conoció o vivió al margen del desarrollo de la humanidad hasta los primeros siglos después del cambio de era, ¿no? Es entonces cuando llegan las primeras poblaciones que van a habitar el archipiélago en torno al siglo II, III después de Cristo, y van a introducir animales, una cabaña ganadera, van a introducir plantas domésticas como los cereales, y eso va a suponer ya un primer impacto para el archipiélago. Aunque los datos que tenemos para los primeros momentos de colonización son bastante escasos, sí sabemos que desde el principio ya eran agricultores. En los yacimientos más antiguos hemos encontrado trigo, cebada, lentejas, habas, higos, es decir, todo el rango de cultivo que ellos practicaron durante toda la etapa lo hemos encontrado desde el principio. Hemos identificado 5 plantas cultivadas, es decir, son plantas que no crecían de forma natural en Gran Canaria o en Canarias, sino que ellos introdujeron consigo desde el Mediterráneo, en este caso desde Marruecos. Básicamente eran para la alimentación cotidiana y creemos que en el caso de los cereales se consumían en forma de gofio. Para hacer el gofio normalmente lo que se hace es se tuesta el grano y una vez tostado se muele. Entonces al tostarlo es bastante común que se carbonicen de forma accidental semillas y eso es lo que estamos encontrando, muchas semillas carbonizadas de forma accidental y creemos que puede ser debido a un procesado como para realizar el gofio. La agricultura tuvo un impacto muy importante en el medio, mucho más fuerte que la ganadería, porque la ganadería los animales van comiendo de las plantas, pero las plantas vuelven a crecer. En cambio, la agricultura, para sembrar trigo, para sembrar cebada, es necesario deforestar, quitar la vegetación, quitar las raíces, arar el terreno, removerlo, quitar las malas hierbas. Eso significa eliminar la vegetación nativa y eliminar la vegetación nativa significa que todos los animales que se alimentaban de esa vegetación pues fallecerán. Creemos que cuando llegaron los aborígenes, en su primer momento, pues aquí habría mucha fauna, pues mamíferos marinos, las focas monje, ballenas que irían a varar, pájaros que anidaban en el suelo. Quizás esa fauna fue la primera que cayó. Los aborígenes irían a lo más fácil, a lo más rápido. Y una vez acabas con lo más rápido, pues luego empiezas a trabajar, a cultivar, que es bastante trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que ellos no tenían maquinaria, ni tenían metales. Tenían que hacerlo todo a base de piedra, madera y músculo. El registro orgánico que ofrece Canarias es excepcional en su propia naturaleza, puesto que estamos hablando de maderas conservadas por desecación, porque ha habido unas condiciones ambientales que lo han posibilitado. En este sentido, las maderas desecadas nos hablan de la selección que se produjo de esta materia para otros fines distintos al combustible, es decir, desde recipientes, utensilios, herramientas, hasta tablones funerarios en el mundo ritual. Esto nos habla no solo de esa selección de madera, sino también del proceso de manufactura de esos objetos. A pesar de que pudo haberse dado procesos de sobreexplotación de la cobertura vegetal ligados a la actividad humana, pues con el pastoreo intensivo, con las actividades agrícolas,
que pudieron diezmar o pudieron reducir drásticamente algunas formaciones vegetales. Este impacto tuvo que ser gradual, no produjo un cambio drástico en el paisaje o en la desaparición de formaciones vegetales arbóreas. Eso es una dinámica que en el registro arqueobotánico la vemos, la observamos en el tiempo y sobre todo a partir del impacto de la conquista. El proceso de poblamiento de las islas comenzó en el interior y en cuevas. Corresponde a una sociedad pastoril y con una población relativamente escasa si se compara con las magnitudes posteriores. Su evolución a lo largo de los siglos a una sociedad fundamentalmente agrícola conllevó un aumento de la ocupación del territorio, así como una traslación demográfica hacia la costa. Estamos siendo capaces en la actualidad de poder determinar cómo a lo largo de los 1300 años o más en el que esas poblaciones están viviendo, por ejemplo en el caso de la isla de Gran Canaria, su relación con el entorno se va a ver modificado a lo largo de todo ese periodo de tiempo. En las fechas que por el momento tenemos más antiguas para la isla de Gran Canaria, estamos viendo que corresponden a poblados que están localizados en el centro y en las medianías, en el interior y en las medianías de la isla. ¿Por qué? Bueno, pues porque las sociedades que vienen aquí desde el norte de África van buscando paisajes y entornos muy similares a los de sus lugares de orígenes. Son sociedades agropastoriles en donde la actividad ganadera tiene un enorme peso en esos primeros momentos y es por ello por lo que se van a ocupar esas áreas de medianía y esas áreas de interior. A medida que el tiempo va pasando, vamos viendo cómo van a ir surgiendo en la isla también nuevos asentamientos y cómo incluso, por ejemplo, a partir del siglo VII-VIII aparecen en ese paisaje insular inmensas necrópolis que van a construirse, que van a ocupar las áreas de malpaís, de derrubios de piedras, pedregales, que antes habían, pues no eran explotados. Uno de los cambios también más radicales que se están reconociendo en el caso, por ejemplo, de la isla de Gran Canaria, se sucede sobre todo a partir de los siglos XI-XII. A partir de esas fechas vemos que al mismo tiempo que se está viviendo en esos asentamientos de medianías y del interior, la costa, a partir de esas fechas del siglo XI-XII y especialmente del XII, se puebla de una manera muy intensa. Surgen esos grandes poblados de casas de piedra en las vegas de los barrancos y se explota también intensamente los recursos del mar. Cuando se extiende, ¿no?, esa población por la costa, es indudable que las consecuencias en la configuración del paisaje van a estar ahí. Hay una remodelación, una elección de lugares, hay una arquitectura que se empieza a instalar, una arquitectura que bien es arquitectura troglodita. En todos estos yacimientos costeros o cercanos a la costa hay una evidencia clara de marisqueo, es decir, de salir a recolectar sobre todo lapas y burgados. Hay una cantidad ingente de lapas y burgados, pero también pescar, y una pesca que es litoral, realizada siempre desde la costa, porque una vez que determinamos, ¿no?, todo lo que es el conjunto de ictiofaunas o de especies que se capturaban, nunca tenemos ejemplares que hayan sido capturados en alta mar. Puede que se acercaran a una baja o con alguna balsa, pero siempre son ejemplares vinculados y especies a el medio litoral. Que en todos los asentamientos costeros hay una abundancia de estos recursos que eran un complemento habitual y que quizás, ¿no?, a lo largo del año pues se podían convertir en recursos esenciales. Es decir, que no solo se van combinando, sino que en determinados momentos podía ser incluso, pues bueno, casi exclusivo. Entonces esas transformaciones del medio siempre son mucho menos visibles en el caso de los recursos ícticos y más perceptibles en el caso de la explotación de la malacofauna, ¿no?, de lapas y burgados, porque es cierto que hay que controlar mucho en qué momento, qué tallas pueden ser, ¿no?, mariscadas y cuáles no, para justamente no agotar los recursos. Aprendieron, ¿no?, a conocer el territorio en el que viven. De ese conocimiento depende la subsistencia.
Esas maneras diferentes de relacionarse con el medio tienen que ver con su manera de organizarse socialmente, con su manera de explotar económicamente los recursos e incluso también aparecen a partir de los siglos XI-XII otro tipo de producciones simbólicas que nos están indicando que hay unas maneras diferentes de relacionarse con el medio natural. Y un ejemplo lo tenemos en la elaboración de burgados que son manufacturados en barro. Tenemos también burgados que recolectan de la costa, que tallan a través de una serie de incisiones que los decoran. Todo ello son producciones simbólicas que por ahora no se nos remontan más atrás del siglo XI. Se concentran a partir de esas fechas del siglo XII, asociados también a cambios en sus relaciones con el entorno. La llegada de los conquistadores europeos y la colonización modificaron sustancialmente la gestión de los recursos naturales y del territorio. La tierra, la madera o el agua fueron bienes muy preciados, pero con el tiempo se comprobó que también eran finitos. En estas islas, fundamentalmente en las Islas Realengo, cuando se termina la conquista, pues la corona se arroga la propiedad del territorio y procede al reparto, a la distribución del mismo entre los que contribuyeron bien físicamente con sus personas o bien con los que contribuyeron con ayudas de tipo económico. Estos repartos de tierra inicialmente se hicieron en la costa y el agua que nacía en medianías y cumbres se asignó al riego de esas tierras de costa. Pero conforme se avanza el proceso de colonización, de roturación de tierras en las zonas de medianías y cumbres, pues se observa primero un retroceso del bosque que se traduce en una disminución del agua corriente, del agua que bajaba hacia la costa, y al mismo tiempo se produce un proceso de usurpación de la misma, porque aquellos que veían nacer el agua en sus propias tierras veían cómo tenían que dejarla correr hacia los terrenos de costa. Claro, en la costa, cuando ya empieza a escasear también el agua, pues se inicia una conflictividad que tiene una doble faceta, es decir, en los tribunales de justicia, y a veces el fracaso de la resolución de los tribunales de justicia lleva el conflicto a las propias acequias, es decir, donde se está produciendo esas usurpaciones. Esas usurpaciones se traducen, en el caso concreto de Gran Canaria, en numerosos motines, numerosos conflictos que tienen como motivo el agua. Hay una concepción teleológica de la historia que tiende a contemplar el pasado en función de lo que ha acontecido después. Es decir, como nosotros vivimos hoy en una sociedad plenamente urbana, creemos que eso siempre ha sido así cuando teníamos históricamente una sociedad de base agraria. Como teníamos una sociedad de base agraria, pues a veces los recursos eran escasos. La lucha por el agua no es una cuestión de hoy en día, sino que ha sido una cuestión que históricamente ha estado siempre presente en Canarias. Y quizás le distingue es que en aquel momento se reivindicaba, se luchaba por ella. La intensidad de los cultivos, basados no solo en la agricultura de subsistencia, sino sobre todo en monocultivos como la caña de azúcar primero, la vid, la cochinilla, el tomate o las plataneras después, han determinado en gran medida el paisaje de las islas. En los últimos 75 años, a estos monocultivos habría que sumarles el del turismo, no solo por la cantidad de recursos naturales que requiere, sino también por lo que ha supuesto de transformación del territorio y el paisaje. El turismo empieza en Canarias, aparte lógicamente del turismo del XIX y de la primera mitad del siglo XX, que es un turismo científico, de salud, de aventureros casi, que se atreven a ir a esas islas subtropicales a ver qué pasa y si todavía hay piratas en ellas, etc. El turismo, como lo conocemos, el turismo de masa, empieza hacia 1960 y empieza en las ciudades. Empieza fundamentalmente en el puerto de la Cruz, en Tenerife, y en las canteras dentro de la ciudad de Las Palmas. El problema de las canteras es que no tiene posibilidad, tiene detrás a la ciudad
y no tiene posibilidad de expansión una vez que el turismo convierte lo que eran casas terreras de una sola planta, las convierte en edificios de apartamentos de 5 o 6 plantas de altura. Sin embargo, en el caso del Puerto de la Cruz, sí hay un entorno agrario alrededor que permite su colonización urbanística y por tanto seguirá creciendo hasta prácticamente nuestros días. En Gran Canaria lo que se produce es el surgimiento del sur. A partir del concurso internacional de 1961, convocado por el propietario de 2.000 hectáreas en el sur de Gran Canaria, empieza una construcción que sobre todo a partir de 1964 adquiere una velocidad mayor, hasta el punto de que en 1973-74, aprovechando una crisis turística, prácticamente Las Palmas empieza a ceder su papel protagonista hasta llegar prácticamente a no tener relevancia turística prácticamente ninguna, en un momento en que ya hay 2 millones, en 1975, 2 millones de visitantes. Ese proceso ya radicado en el sur comienza a multiplicarse hasta llegar a los 16 millones del año 2017. 16 millones de habitantes y además con una mentalidad que mezcla los discursos sostenibles, los discursos de desarrollo sostenible, de cuidado con el territorio, etcétera, lo mezcla con una realidad desarrollista. O sea, lo que importa es que cada año haya 1 millón más, 2 millones más de visitantes que el año anterior. Y estamos hablando de unas islas que tienen varios problemas, pero el primer problema es geográfico, estar donde están. Por eso fueron conquistadas, por eso fueron comercios hacia América, por eso son, digamos, un monopolio turístico en este siglo. Simplemente porque están donde están, muy abajo, pero también muy arriba, muy cerca relativamente de Europa, pero ya en unas condiciones, sobre todo climatológicas, singulares, ya africanas, evidentemente, y eso se convierte en un atractivo. El espacio turístico tiene que demostrar de entrada una gran calidad ambiental y paisajística para tener un éxito asegurado. Entonces eso obligaba a que el procedimiento urbanístico tenía que conjugar cómo construir un territorio y a la vez mostrar los valores paisajísticos y ambientales del mismo. El turista cuando llega tiene que encontrarse con un paraíso. Cualquier otra cuestión que le desvíe de esa percepción visual es algo que le afecta psicológicamente y que le marca. La desalación lo que nos permitió fue poder acoger gente y poder recibir turistas, porque si no, no hubiese habido recursos, ¿no? Entonces Canarias fue pionera a nivel europeo en tener desaladoras. Fuimos el primer destino de Europa que tuvo una desalación. Ponte en un supuesto, Fuerteventura y Lanzarote hoy son 100%, o sea, se suministran 100% por agua desalada. Si no hubiese desalación, no solo no podríamos atender a la población de Fuerteventura y de Lanzarote, sino tampoco podríamos recibir a ningún turista. Y los porcentajes son muy altos en Gran Canaria y en Tenerife. Por lo tanto, al final la desalación lo que nos permitió es crear un destino, nos permitió generar un destino de calidad y sin ello hubiese sido imposible. El creciente deterioro del paisaje y del medio natural, el agotamiento de los recursos y la contaminación sumados en los últimos tiempos a los efectos del cambio climático han llevado a las distintas sociedades a nivel global a comenzar a tener en cuenta la cuestión medioambiental como un factor condicionante de nuestra propia supervivencia como especie. El boom del turismo de sol y playa propició la oportunidad de construir cada vez más infraestructuras en las zonas costeras de nuestra nación, de España y de Canarias. Hemos pasado por muchas etapas y por muchos procesos de reorganización y de repensamiento de esa ocupación del litoral y de las costas. Ha habido un freno a partir de estas legislativas, las leyes de moratoria turística, las leyes de los espacios naturales que preservan más de un 40% del espacio de Canarias para que no se pueda transformar territorialmente. Pero evidentemente podemos también seguir avanzando en esa sostenibilidad. Y tenemos que pensar que el turismo es una industria, es una actividad
que puede darnos bienestar a largo plazo y debería darnos bienestar a largo plazo para que sea sostenible. La presión que ejerce la población y el turismo también, los 300.000 turistas aproximadamente que cada día, cuando estamos en cifras de 15, 16 millones, suponen esos 300.000 habitantes más, se suman a los 2.200.000 que somos en este momento. Y eso es una presión excesiva con nuestra infraestructura, con nuestra construcción, hasta el punto de que en el año 2015 era más la superficie, y sigue siendo evidentemente más la superficie urbanizada en Canarias, que es el 6% del territorio, que la superficie cultivada, que solo alcanzaba y alcanza el 5,6%. Entonces, ese es un enorme peligro, ese es una muestra de nuestra vulnerabilidad y fragilidad. ¿Qué requiere? El turismo sí ha sido, durante este tiempo, ha sido la caja, pero la caja de Pandora, la caja que trajo una riqueza especial a estas islas, que sacó de la miseria y del analfabetismo a las islas a partir de los años 60, que dio una dignidad a los trabajadores canarios, pero al mismo tiempo que supuso un peligro mayor, una vulnerabilidad mayor sobre nuestro territorio. Cuando preguntan cuánto de sostenible es el destino, siempre lo que hay que hacer es utilizar un ratio, ¿no? Un indicador. Bueno, Canarias más o menos está en torno a 180 litros turista cama, ¿no? De turista día. Hay otros destinos del norte de Europa o del Caribe que están por encima de 300, 350. Ahí tienes un dato. ¿Cuál es el razonable? Hombre, en tu casa y en la mía consumimos 125 litros. Pero claro, ahí hay que incluir absolutamente todo. La jardinería del hotel, la lavandería del hotel, no se cambian las sábanas. Es decir, tú en tu casa no cambias las sábanas todos los días, ni las toallas. En el hotel no les queda más remedio por la rotación. Es decir, por lo tanto, el ratio no es malo. Cuando nos planteamos la desalación en Canarias, los canarios, nos los planteamos porque era la única alternativa que teníamos para tener agua suficiente y de calidad para suministrar a los 2 millones de canarios y a los 16 millones que aspiramos y conseguimos que vinieran. Pero, por lo tanto, ya no tenemos un problema de garantía de recursos. Lo que pasa es que desde el punto de vista medioambiental eso tiene un coste, ¿no? Porque, como digo, la energía consume mucho. ¿Dónde creo yo que debemos trabajar en el futuro? En la reutilización. Es decir, ser capaz que toda esa agua que nosotros consumimos para poder atender a nuestros turistas y atender a nuestras ciudades y nuestros municipios y a nosotros como canarios, tenemos que ser capaces de reutilizarla. Tendríamos que conseguir que toda la agricultura en Canarias se pudiera regar con agua reutilizada. Tendríamos que conseguir que todo el baldeo de calles, que absolutamente todo lo que es la gestión del agua, en donde se pueda, que pueda ser con agua reutilizada, porque de esa forma podríamos tener vergeles, ¿no? Es decir, lo que no tiene absolutamente ningún sentido y es absolutamente insostenible es tirar el agua al mar, cuando has pasado el proceso de limpiarla, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos una oportunidad, como digo, porque Canarias tiene el tamaño perfecto para convertirse en el mejor laboratorio de desarrollo sostenible de Europa. Muchos proyectos que pueden ser innovadores, como ya hemos abordado con el Corona del Viento en el Hierro, pues pueden ser una oportunidad para las 7 islas, y el turista cada vez es mucho más sensible con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, y a la hora de decidir a qué destino va, pues probablemente valore muchísimo aquel destino cuya huella hídrica y cuya huella de carbono es menor. Nuestro principal desafío en Canarias tiene que ser capaces de compensar el coste ambiental de venir desde el destino de Europa, desde Inglaterra, desde Alemania, desde los países escandinavos hasta Canarias, compensarlo con la capacidad de generar sostenibilidad de huella hídrica y huella de carbono menor en las islas, porque la sostenibilidad es rentable a la larga, porque te crea un destino y porque además eres mucho más eficiente, y es rentable a la corta porque te diferencia. Es decir, y tú al final compites en mercados, ¿no? Si fuéramos capaces, toda la industria y toda la administración, de no solo no consumir ninguna huella, no consumir ninguna energía de fósiles, sino consumir toda la energía eólica o fotovoltaica, pues no solo no estaríamos consumiendo, sino que podríamos incluso generar proyectos para generar oxígeno a través de reforestación, etcétera. Tenemos que defender los valores de nuestra autenticidad, de nuestra propia idiosincrasia. El camino para ser sostenible va precisamente por ahí, por integrar, por preservar, por manejar de una forma
adecuada, todos esos atributos que todavía tenemos en nuestro destino, crecer en valor turístico también, que el turismo sea algo más transversal, más integrado con el aparato productivo, con la agricultura, con los servicios, con las nuevas tecnologías, con las telecomunicaciones. Todo esto es lo que nosotros tenemos como reto para que el turismo sea más sostenible y avance hacia adelante en Canarias. No es la necesidad de ocupar más territorio por territorio, tenemos que generar productos, actividades innovadoras, creativas, a partir del arte, de la cultura, de nuestras tradiciones, recrearlas en experiencias que los turistas consideren oportunas para experimentarlas y generar una renta en nuestro territorio y en nuestro destino. La experiencia, por ejemplo, de Lanzarote, con la idea del gran artista César Manrique de generar productos, servicios integrados en el territorio, revalorizando ese territorio para que los turistas pudieran visitarlos y además se conserven esos atributos naturales, esos paisajes, ese valor que tiene la naturaleza. Es un ejemplo que en Canarias tenemos y que brindamos al mundo y que, que representa realmente algo que a Canarias nos identifica. En la actualidad estamos, por una parte tenemos la amenaza de las economías monofacéticas, es decir, nuestra sociedad está implicada al 80% en el turismo y no parece que hayan alternativas de desarrollo económico complementarias con esta del turismo, ¿no? Nos ha venido muy bien a todos, evidentemente, pero quizás porque nos ha venido muy bien hemos dejado de lado otras alternativas que hubieran sido interesantes, por ejemplo, a día de hoy, en la que otro tipo de amenaza, que son las pandemias, acaba radicalmente con la actividad turística y, por tanto, doblega a la población, en su mayoría, a perder el empleo. Otro tipo de amenaza son los productos turísticos obsoletos, que ya con la crisis económica que viene desde el 2008, muchos empresarios turísticos, los que han podido permitírselo y los que han tenido tiempo para hacerlo, pues han modificado estos establecimientos, han mejorado en calidad, pero la mayoría no. Y últimamente también tenemos encima, que es fundamental, la amenaza del cambio climático. Es cierto que el archipiélago canario no es una amenaza para el cambio climático, es decir, aquí no producimos gases de efecto invernadero, pero sí que padecemos las consecuencias de esta sobreemisión de gases que los países más industrializados están provocando desde hace muchísimos años. Luego, por tanto, frente al cambio climático es necesario adoptar medidas de adaptación, de acomodación, de mitigación, de resiliencia, que hagan mejores los espacios urbanos y, sobre todo, que los hagan más efectivos de cara al efecto de isla de calor. La única respuesta que podemos darle cara al futuro es lo que se ha llamado el cambio global. O sea, un desarrollo realmente sostenible que no consuma más territorio, porque el territorio es un recurso no renovable que no tiene alternativa renovable alguna, que no produzca más infraestructuras pesadas, aunque sean de carácter ambiental, pero que no sean soportables por el paisaje y la biodiversidad de Canarias, que no siga aumentando el número de puertos, aeropuertos, autopistas, centrales energéticas, etcétera, etcétera. Y eso requiere un cambio de política radical, no de palabras como se ha reiterado y se usa hasta ahora, sino un cambio sincero y decidido de políticas en favor de un desarrollo realmente sostenible y de una lucha contra el cambio climático realmente decidida y en serio, y un cambio de actitudes por parte de la sociedad y por parte de los habitantes de las islas. Si no hay ese cambio de actitud, si no hay ese cambio de política, evidentemente nuestro futuro como relicto biológico y como elemento fundamental de los paisajes y del patrimonio global de la humanidad, de las reservas de la biosfera, etcétera, es bastante oscuro.
Los recursos naturales, las estrategias para explotarlos, las normas que rigen su aprovechamiento, quiénes los gestionan o el impacto y las modificaciones en el medio ambiente son cuestiones que nos introducen en las formas de vida de los grupos humanos a lo largo de la historia, al tiempo que nos ayudan a entender mejor el entorno que habitaron y habitamos. Nos permiten, sobre todo, comprender cómo afecta nuestra presencia al medio para tratar de armonizarla, pues es en definitiva lo que nos hace ser lo que somos.